Les damos la bienvenida al podcast número 111 de Crónicas Gumba. Un saludo cordial, mi nombre es César Rivera, me consiguen en redes sociales como @Flagstad y el día de hoy voy a estar presentando este podcast en compañía de Víctor Dalos. A mí me encuentran en @bdalos. Bueno, este es un podcast especial porque es el primero de los dos podcasts de retos 2022 que tenemos preparados. Estos son juegos que seleccionamos dentro de nuestra lista gigante de títulos pendientes y les pedimos a las personas que nos siguen en diferentes redes sociales o que visitan la página web que votaran, y hoy vamos a presentar uno de los juegos que ganó en esa competencia interna. Víctor, ¿de qué juego vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de Captain Tsubasa Rise of the New Champions, o por este lado se le conocería como Supercampeones, los nuevos campeones. ¿Y qué nos quedamos escuchando entonces? Vamos a quedarnos escuchando de la banda sonora del juego compuesto por Tokoshi Takino, The Main Team. Listo, Víctor. Entonces, antes de entrar a lo básico del juego, vamos a mencionar brevemente cuáles eran los títulos que pusimos al público a elegir, y el ganador, pues ya saben, el Captain Tsubasa. Entonces, ¿cuáles eran las otras dos opciones, Víctor? Bueno, primero agradeciéndole mucho a las personas que nos dieron su voto para reducir un poquito este backlog. Estos eran 3 juegos que yo tenía con muy poca posibilidad de jugar a menos de que alguien me animara o quisiera escuchar al respecto. No ganaron, al que peor le fue en las votaciones fue a Contra Rogue Corps, un juego... Digamos que es Konami le regaló la franquicia, se la prestó a alguien más para que hiciera un juego medio independiente que parece que no salió muy bien, tampoco salió muy bien en las votaciones. Y el otro es un clásico, una remasterización de un juego muy clásico de rol que se llama Baldur's Gate. Era una compilación del primero y el segundo. No quedó muy lejos en la votación, pero ganó Captain Tsubasa. Listo, les cuento yo que Captain Tsubasa es la segunda vez que ganan una votación, porque la primera vez lo pusimos al público a elegir entre si querían la reseña de Ghost of Tsushima o la reseña de Captain Tsubasa, y a pesar de que ganó Captain Tsubasa, el encargado del juego era Andrés, y razones, motivos, circunstancias, el juego nunca se reseñó hasta esta oportunidad. Sí. Entonces Captain Tsubasa es Supercampeones para aquí, para Latinoamérica. Perdonarán, no sé cómo se llama en España, pero pues me imagino que puede tener un nombre súper extraño porque a ellos les gustan sus nombres muy regionalizados. Uh-huh. Pero cuénteme entonces de qué se trata, por qué los conocemos como Supercampeones y pues dónde y cuándo salió este juego. Yo tengo, antes de hablar del juego como tal, tengo precisamente un pequeño contexto de dónde salió, porque yo sé que muchos de nosotros los conocemos, pero me imagino que personas de pronto más jóvenes o en un rango de edad que no les tocó la serie animada, de pronto no saben de qué se trata. Captain Tsubasa empezó como un manga por allá en 1981 y tuvo varias ediciones o varias temporadas, por decirlo de alguna manera, hasta el 2009. El anime empezó en 1983, tuvo un reboot en 1994, otro reboot en el 2002 y un tercer reboot en el 2019. En todas estas se cuenta la historia de un jovencito que entra a un equipo de fútbol infantil y muestran su camino. Es más como una medio telenovela de cómo atraviesa esa liga juvenil. En todos cuentan como ese inicio, todos los reboots cuentan ese inicio de la historia, pero
a medida que fueron avanzando o saliendo series nuevas, se van agregando cosas diferentes, como su paso por la liga juvenil, luego la vida profesional como futbolista, luego un torneo profesional, incluso en una de esas hasta muestran un sucesor. Esto ha tenido películas, ovas, bueno, un montón de cosas. El protagonista, incluso que para esta zona, y ustedes me perdonarán, por el título es Tsubasa, es el apellido de él, entiendo, pero pues yo lo conozco como Oliver desde mi niñez, entonces pues le voy a seguir diciendo así. Oliver Atom. Oliver Atom, correcto, así lo regionalizaron. Pero ya es Tsubasa Oshira, Osora, bueno, no me acuerdo. Sí. El caso es que es muy famoso, tanto que se usó en las Olimpiadas que hizo Japón en el 2021 como uno de los personajes, de las caras, pues, de la publicidad de los Olímpicos. Yo en mis épocas de colegio disfruté muchísimo esta serie de anime. Yo tuve álbum y todo, busqué juegos y pues me encontré unos en japonés y le gasté horas a tratar de adivinar cómo se jugaban porque había que saber los caracteres para qué servían y más o menos lo hice. De hecho... Y no eran juegos de fútbol, que esa era una de las cosas extrañas porque pues sí, la serie de animación que uno veía eran partidos de fútbol en que el equipo 1 se enfrentaba contra el equipo 2 y esos sufrían como por 3 o 4 episodios y ganó el que queríamos que ganara y pasó al siguiente partido y otra vez sufra otros 4 o 5 episodios y una final que duraba como un mes. Ajá, entonces en este caso eran más juegos de rol. De hecho hay más de 30 juegos en múltiples plataformas desde la Famicom y el último de los juegos antes del que vamos a hablar hoy se lanzó en el 2010. Quiere decir que pasaron 10 años, un poco más de 10 años sin que se lanzara un juego de la serie. Y digamos que como aspecto interesante, muchos de estos no salieron de Japón. Y la primera versión que tuvo este juego no tenía ninguna referencia al anime, sino que era le cambiaron las imágenes, las gráficas, lo adaptaron al inglés y se llama Tecmo Cup Super Soccer, que salió en la NES. Ese sí me lo pasé completico, porque pues ya el inglés por lo menos se podía entender un poquito qué decían los caracteres, pero los personajes eran completamente diferentes. Yo ya conocía el juego y por eso pues digamos que le cogí algo de gusto. Este nuevo juego, el Rise of the New Champions, del que vamos a hablar hoy, salió precisamente para darle o aprovechar el tirón de popularidad que volvió a ganar la franquicia o la serie de esta de Captain Tsubasa debido a la última reedición del anime del 2019 y se lanzó en 2020 en múltiples consolas, PlayStation 4, Switch, PC, bueno, está en varias consolas. Sí, creo que las únicas que se quedaron por fuera fueron las de Xbox, pero pues eso tiene su razón en la medida que pues es una franquicia muy popular en Japón y lamentablemente las consolas de Microsoft allá no pegan casi. Listo, Víctor. Entonces vamos a hablar ahora sí de la historia de este juego porque una de las particularidades es que como está basado en manga y luego en el anime y eso tiene ediciones y reboots y extensiones y muchos ya conocemos los personajes. ¿De qué va la trama de esta nueva entrega? ¿Es un reboot también o estamos hablando de una continuación? Bueno, aquí tenemos un tema importante para mirar porque el juego tiene dos historias diferentes, más o menos diferentes. O sea, ¿como dos campañas? Más o menos, dos campañas, correcto. La primera se llama campaña Tsubasa, o sea, el nombre del protagonista, y la idea es que vamos a jugar el último campeonato de Oliver en su equipo. Yo le voy a decir el newbie porque así lo conocí aquí. Y la idea es que quieren ganar el tricampeonato. Yo me demoré más o menos unas 5 horas en pasar esta campaña y funciona más o menos como un tutorial, limitando mucho los movimientos especiales, como quedando a cuentagotas todas las habilidades que el juego va a liberar. Y la verdad, pues tiene escenas pregrabadas, no, hechas con el mismo motor del juego, muchas conversaciones, rememorando mucho de lo que se ve en el anime de los diferentes equipos que hay en la liga infantil, liga juvenil de Japón. Entonces aquí aparece el franco-canadiense y bueno, todos estos equipos enfrentándose. Esas son las traducciones latinoamericanas sí. De eso, porque ni el protagonista se llama Tsubasa Osora y el equipo no es el New P sino el Nankatsu.
Ujú. Por eso la N, pero aquí pues diferencias creativas, entonces la N es el newbie. Correcto. El caso es que, como les decía, las escenas, los goles que se marcan en el juego vienen muy traídos del anime. Entonces, si se cumplen algunas condiciones en el juego, se nos corta el partido de fútbol y nos muestra una cinemática de cómo los jugadores contrarios o los de nuestro equipo hacen un gol. Entonces, aquí hay goles regalados a veces para un lado, para el otro en la mitad de un partido, pues para tratar de ajustarse a la historia del anime. Me demoré unas 5 horas más o menos, como les decía, y terminé aburrido. Tanto que lo jugué y estábamos con Andrés compartiendo experiencias y nos pasó lo mismo. Realmente no sentimos muy divertido el juego porque todo era como muy mucha coreografía, mucho predefinido y el partido no se hizo como muy divertido. Ya cuando ganó en esta votación, entonces decidí retomarlo y lo que hice fue empezar la segunda campaña. Esta segunda campaña se llama New Hero. Aquí entonces tú puedes crear un personaje con atributos, la parte estética, puedes elegir el equipo en el que quieres, con el que quieres jugar ese campeonato. Entonces empezamos jugando también ese último campeonato que Oliver está tratando de jugar en la otra campaña. Yo en este caso elegí el franco-canadiense, que pues es el equipo Togo en el nombre real, pues no la traducción de acá, pero créanme que es que fueron muchos años de la niñez metiendo mejor nombres en la cabeza y ya es difícil que me salgan. Sí, esa es la letra no coincidida. No, para nada. El caso es que aparte no solo nos quedamos en esos partidos de la liga juvenil, sino que continuamos en un modo en donde nos seleccionan seleccionan a nuestro héroe y a otros jugadores de diferentes equipos para que integren la Liga Juvenil de Japón, que se va al Campeonato del Mundo, y allí entonces nos enfrentamos contra diferentes equipos del mundo. Está Francia, Holanda, Senegal, Argentina, Uruguay, bueno, y tenemos partidos pues también con ellos. Esta es más larga, me tardé unas 12 horas más o menos en terminarla. Igual hay muchas escenas entre juego y juego en donde conversan y cuentan motivaciones, se desarrollan como la personalidad de los diferentes jugadores, los más importantes de cada uno de los equipos. Y la gracia en este modo es que nuestro héroe va estableciendo relaciones con los demás jugadores, incluso con los rivales, y puede ir aprendiendo técnicas, puede irse desarrollando. Pero la trama general de ambos es la misma. O sea, tengo un personaje y tengo que ganar el campeonato final. O cambia en algo así. No, cambia drástico. mucho porque en la campaña Tsubasa solamente es ese último torneo de Oliver en su equipo. Mientras que en este New Hero es llevar a nuestro equipo, que puede ser, hay una selección de 6 o 7 equipos que puedes elegir, llevar ese equipo a que sea el campeón, entonces cambias la historia del anime, y después ir al mundial con Japón. O sea, pero igual la trama sí la cuentan de la misma manera. Uh-huh. El motor del juego. El motor del juego. Muchas conversaciones. Hay una gran diferencia en esta segunda campaña. En esta segunda campaña, aparte de las escenas de conversaciones que se logran con el motor del juego, hay escenas de anime integradas entre los partidos más importantes o incluso en algunas secciones dentro del mismo partido, y son de muy buena calidad. Son directamente del estudio de animación de esta última, de este último reboot del anime. Entonces, realmente parece que la campaña real es esta, la New Hero, y la de Tsubasa es como un tutorial, pero un tutorial que se me hizo muy largo y no me gustó. Sí, pero un tutorial de 5 horas no es un tutorial. Uh-huh. Sí, sobre todo porque si la otra campaña dura más o menos unas 12 que la calcula, pues un tutorial de casi el 30% de la campaña no aguanta. Uh-huh. Bueno, Víctor, entonces más allá de la historia ya nos contó, igual nos hizo un adelanto acerca de que, oigan, en las campañas yo elijo unos personajes y armo otros y aprendo con poderes y no sé qué, pero ¿cómo se juega Rise of the New Champions? Porque entiendo que no es exactamente rol y es más fútbol. Sí, de hecho, buscando información me encontré por ahí algunos comentarios del productor que se llama Suzuki
Katsuaki, y él comenta que, digamos que su principal motivación para traer el juego era aprovechar el tirón del anime, y que vieron cuáles eran los puntos fuertes del anime y eran pues los disparos especiales, pero que los juegos que más le gustan a la gente pues tienden a ser un poquito más de acción, y los RPG clásicos así como tan por turnos no estaban como muy bien recibidos. Entonces Sí, eso es como para mencionar ahí que los juegos originales uno manejaba un personaje dentro de una pantallita pequeña y cuando se enfrentaba a los enemigos, entonces pausa y uno seleccionaba qué quería hacer con ese personaje, si quería hacer un pase, si quería esquivar, si quería hacer una pared, etcétera, etcétera. Esos eran los juegos originales, los viejos, los iniciales de Famicom y Super Famicom, pero este ya no va por este estilo. correcto, en este juego lo que lo definen como un juego de arcade de fútbol con novela gráfica y super disparos. Esa es la definición de su juego. Decidieron dejar, digamos que las técnicas básicas de los juegos de fútbol, como es moverse, pasar, rematar al arco, barrerse para recobrar la pelota del contrario. Entonces, como cualquier juego arcade, hay botones para eso, para palanca para moverse, un botón para tratar de correr y se desgasta una barra de resistencia, otro botón para rematar al arco, otro botón para dar los pases, como un juego arcade de fútbol común y corriente. Pero, espérame, porque yo tengo una versión en mi cabeza de juego arcade de fútbol diferente a lo que en este momento es un juego de fútbol, porque actualmente todos están enfocándose en la simulación. Estamos hablando de un juego del mismo tipo de un FIFA, de un Evolution Soccer, o estamos hablando más de los jueguitos viejitos de International Superstar Soccer y Correcto, Shootout o y sea, todos esos. puede ser un punto intermedio en donde las físicas no son realistas, tratan de no ser realistas, sino más bien pases más directos al pie, no hay tanto efecto del rebote o que cómo controla el balón, es un poco más directo en eso, se parece un poco más a los juegos antiguos, pero igual tiene botones para hacer fintas, otros botones para robar el Todo en tiempo balón. real. Todo en tiempo real. ¿Qué de pronto cambia? Que hay una barra que es el espíritu del jugador, cada personaje tiene esa barra y se va gastando a medida que corre, pero no solo se usa en eso, sino que también se utiliza para hacer, digámosle, super movimientos. Entonces uno puede hacer regates especiales o disparos, tiros al arco especiales que aprovechan o se pueden hacer solamente si puedo guardar o utilizar esa barra, si la tengo disponible. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Cuando llevo el balón y veo que viene un contrincante, entonces puedo presionar un botón y si el personaje que yo llevo sabe una técnica para hacer una finta, entonces la finta hace que cambie la cámara, la enfoca en el jugador y hace una finta especial. O si llevo un jugador que puede hacer un disparo al arco especial de larga distancia o cerca, entonces cargo el disparo, se gasta mi barrita esta de espíritu y también separa la cámara, enfoca al jugador y lanza su tiro especial. ¿Qué tema tiene este juego en particular? Que el portero también tiene esa barra y anotarle un gol mientras tenga todavía alguna energía es bastante difícil, al menos de que se utilice alguno de los disparos más especiales que se ganan al final del juego. Pero de resto hay que irle haciendo muchos remates hasta que se le gaste esa barra y cuando ya esté en lo más bajito, entonces ahí sí ya es posible hacerle o anotarle un gol. ¿Qué sucede si se le acaba la barra a un jugador normal, no al portero, sino a cualquier otro jugador? Básicamente no puede correr porque pues no tiene energía para hacer el sprint y no puede hacer las técnicas especiales de esquivar, de rematar, de taclear. Entonces pues es más fácil que los demás jugadores le roben el balón o se lo quiten. Pero dentro del juego hay algunas formas para que él vuelva a ganar. Por ejemplo, si lo dejamos de usar un tiempo, se le va a volver a llenar un poco, pero muy lentamente. Pero aprovecho esto para hablar de una barra, que hay una barra de conjunto, ya no la individual de cada jugador, sino es una barra que es la V-Gauge, que es básicamente la barra o energía del equipo,
que cuando hago muchos pases o muchas jugadas, poco a poco esa barra se va llenando. Y cuando yo la activo, cuando ya está llena, la activo, y es como si todo mi equipo tomara un boost en energía, entonces eso les vuelve a rellenar la barra a varios de ellos. Es como que se les sube el ánimo y entonces vamos con un segundo aire. Correcto. Esa barra se va la V-Gauge, la del equipo, se va desocupando poco a poco, y durante el tiempo que la barra esté activa, todos los jugadores del equipo tienen algunas ventajas. Entonces les es más fácil esquivar, les es más fácil robar el balón, a las técnicas en conjunto, entonces, porque hay algunos personajes que ganan técnicas en conjunto, salen más fácilmente. Hacer los disparos, para yo hacer un disparo al arco, debo dejar presionado un botón durante un determinado tiempo para que el disparo salga bien. Entonces esa barra de llenarse para el disparo al arco se llena muy rápido, entonces también se facilita hacer los disparos más potentes que necesitan cargar más energía. No suena muy balanceado que digamos. ¿Qué tal el nivel de dificultad? Bueno, entonces aquí es donde vienen las cosas, la personalización. Entonces mi jugador puede estar rotísimo. Oliver Atom está rotísimo. Steve Kuga, todos estos nombres son los de aquí. Por favor, si ustedes vienen de otras partes, les pido que vayan y busquen cuáles serían los nombres que tendrían allá. Pero esos personajes como más importantes de la serie tienen o cargan muy rápido, o tienen una técnica muy alta, o llenan sus barras muy rápido, en fin. El caso es que también, como les decía, en las dos campañas hay unos movimientos a veces predefinidos con base en la serie. Entonces, cuando yo digo que Oliver está roto, es que él tiene regates, tiene tiros combinados con compañeros, tiene un super disparo de larga distancia, tiene un super disparo cerca, no se cansa nunca, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que sí, muchas veces... como les decía, que llega un punto en donde tú puedes armar un equipo. De hecho, eso es algo que lo que no he hablado, pero paso a hablarlo de una vez. Este juego tiene modos online. Y en los modos online tú puedes crear un equipo reclutando personajes de cualquiera de los equipos del juego. Entonces se ven cosas súper desbalanceadas, como tener a los mejores mediocampistas con los mejores delanteros del juego, pero pues la idea es eso, que cada jugador arme el equipo como lo quiere personalizar. Lo que sucede es que también hay sinergias entre los jugadores. Entonces esto es otro tema. A medida que tú vayas jugando en tu equipo, los jugadores que están allí van estableciendo sinergias. Quiere decir que cuando están jugando con los otros del mismo grupo, van a tener, la barra les resiste más, o pueden correr más rápido, cosas así. Aparte hay ítems, tú puedes ponerle a tu equipo unos ítems de entrenamiento para que ganen más experiencia, porque los personajes van ganando experiencia, y al ganar experiencia van mejorando sus estadísticas. Básicamente estadísticas de físicas, entonces... Sí, pero, ¿cómo gana uno experiencia? Ganando partidos o perdiendo un partido. Perdiendo partidos gano un poquito, ganando partidos gano más experiencia. Pero aparte hay otros eventos dentro de la historia, y es me dan como unas cartas al principio de cada juego, y yo organizo esas cartas. Esas cartas representan a jugadores, pueden ser de mi equipo o de otros equipos. Y si termino el partido y me va bien, o cumplo con unos determinados objetivos que me ponen antes de cada partido, como por ejemplo hacer goles desde mitad del campo, o hacer tantos pases, o lograr hacer un gol con una técnica doble, todo eso me da bonos, y si cumplo la misión que me dicen estas carticas, me dan bonificaciones de experiencia para mi personaje o para el equipo. Ya no estamos hablando de tanto fútbol copa, digamos. Esa es la parte de novela gráfica, más o menos. Esa es la parte aquí ya hay como algo más de juego de rol o de estrategia, y un poquito de novela gráfica, porque lo de la novela gráfica, ¿qué es? Lo de la novela gráfica es que toda la historia me la van contando en conversaciones entre esos personajes, y aparte hay determinados momentos en donde le preguntan a tu personaje cuál es la reacción frente a alguna situación, y dependiendo de tu respuesta mejora la empatía con alguno de los personajes. Entonces yo, por ejemplo, como escogí el franco-canadiense y el Togo, yo hice mi personaje muy parecido a la personalidad de Steve Kuga, y entonces con él
toda la empatía subió rapidito y yo aprendí todos los movimientos que él tenía muy rápidamente. Entonces mi personaje hacía el tiro del tigre y en lugar de esquivar a los demás se los llevaba de frente, cosas así. Ok, entonces, ¿hay algo más que valga la pena mencionar en el aspecto de la jugabilidad? Tiene modo online. Y, Ok, y el modo online es que creamos nuestro equipo, puede ser con jugadores de todo el mundo y nos metemos, podemos hacer partidos amistosos o podemos jugar en una liga. Jugar en una liga es cada vez que te conectas, entonces te ponen un partido, un reto, tú lo vas superando y vas como puntuando a nivel regional, ahí te ubican en algún punto. También hay misiones, entonces esas misiones te dan ítems también especiales, de estos de hacer crecer la empatía y estas cosas para que los pongas. Hay ítems especiales, hay ítems de personalización de tu personaje, cosas así. El juego tiene muchas cosas como sacadas de estos multijugador online que quieren que tú te conectes todo el tiempo. eventos Ajá. y paquetes de personajes o cosas por el estilo. Ujú, correcto. En general a mí el online me funcionó bien. No jugué muchísimos partidos, yo creo que jugué unos 6 o 7 partidos tal vez. Al principio tuve algunos problemas de conexión, de eso que los personajes como que se teletransportaban y eso, pero pues ya arreglé unas cosas que yo era el que las tenía mal y O sea, ya, el problema no era necesariamente el juego, era en ese momento de la conexión. correcto. Entonces ya corregí eso y ya me funcionó mucho mejor. Pero si están más o menos balanceados o cogieron y No, barrieron con el pobre no. Víctor. El juego hace un emparejamiento porque cada jugador tiene un puntaje. ¿Sí? Dependiendo del nivel que lo tengas, de las técnicas que han aprendido, tiene un puntaje. Entonces saca un puntaje total de tu equipo y trata de emparejarte con otros equipos de más o menos el mismo puntaje. A mí, de estos partidos que les dije, 6, 7 partidos, no me fue mal. Yo creo que gané unos 5 y perdí 2. Pero los 2 que perdí fueron cosas así como 9-2, cosas de los goles. Sí, ya, o sea, Y los, cuando perdemos, perdemos con toda. ajá. Y los que Y gané, cuando ganamos, no fueron tan lejanos. Fueron un 3-0, un 3-2, un 3-1. bueno, Pero en bueno, general me divertí. sí, no, yo pensé que iba a estar más complicado el asunto porque normalmente, pues sí, si hay tantas opciones de personalización, los equipos pueden quedar súper desbalanceados. Ujú. Bueno, Víctor, no sé si había algo más para mencionar en la parte de jugabilidad. En ese caso, pues creo que es hora de pasarnos al aspecto técnico. Una de las grandes ventajas de pues que estén relanzando, que le estén lanzando estos juegos en la nueva generación, es que se ven mucho más parecidos a la serie que vimos nosotros hace veintitantos, treinta y tantos años. ¿Cómo luce este Capitán Tsubasa? ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal corre? Bueno, primero, aquí eligieron la técnica de cel shading, que es muy común para estos juegos de anime. Entonces, básicamente son modelos poligonales, pero utilizan texturas, los sobresaturan, juegan mucho con la iluminación para que se vea como un anime. Hay muchísimas escenas de charla usando el motor del juego, pero cuando les digo muchísimas, es que fácilmente algunas de esas fueron de 20, 30 minutos entre partido y partido. Entonces, digamos que ahí se agradecía que por lo menos tuvieran un poquito de animación los personajes, aunque no es tampoco nada revolucionario. Hay algunas cinemáticas, como les decía, en la campaña del New Hero, y las cinemáticas son bien, o sea, están muy bien hechas, son de muy alto nivel. Desafortunadamente no son muchas, digamos que ponen una como por cada equipo, como cuando nos presentan a cada equipo importante, y tuve un problema en el desempeño, yo este juego lo jugué en PC, y las cinemáticas por algún motivo se desincronizaban, la voz a veces no les cuadraba o la imagen de pronto parpadeaba o saltaba. Yo dije, bueno, algo no tengo bien en la computadora, pero pues mirando, buscando cosas me di cuenta que es algo que sucede en todas las consolas también, puntualmente con las cinemáticas. Sí, porque eso siempre tengo un problema en el PC, debo ser yo. Ujú. Después revisa uno, no era yo, es el juego. Correcto. Hay un tema con la estética y es algo que yo me quejo un poquito
yo digo que a veces el anime peca de que es muy genérico, entonces a veces sí pasa eso, ya no en las escenas estas de conversaciones, sino cuando estás en el campo de juego. El campo de juego es súper simple, es decir, las texturas son súper básicas, es como un juego de fútbol de los viejitos, con cámara 3/4 más o menos elevada, el césped muy plano, y realmente tú pues reconoces a los personajes, pero porque pues ya te has visto el anime, o yo, porque me he visto el anime un montón de En que lo reconoce uno por el mismo peinado. por el peinado, es que eso es lo único que los diferencia, el resto es lo mismo. Entonces ahí luego llenan esas barras de super tiros y ahí digamos que lo espectacular durante el partido son los super disparos o los regates, lo que les decía que se para la cámara y gira, entonces cuando Steve va a hacer ese tiro del tigre, entonces se para y dice sus cosas, lleva el pie hasta el techo y ahí sale un tigre de fondo rugiendo, entonces todo eso digamos que gráficamente está bien, aunque digamos que resalta en los personajes más importantes del anime, porque hay muchos otros que también intentan o ganan esos disparos especiales, pero entonces ya ahí no se ve tanta la animación, sino que son como meras variaciones de los disparos. Entonces si es un disparo de fuerzas de color rojo, y si es de técnica, entonces es azul, y si es de los que son rápidos, es como moradito, pero es lo único que les cambia. Se me olvidó preguntar porque lo sospeché, pero pues igual pregunto en este momento. ¿Estamos hablando de equipos de 11 contra 11? Sí, Ah, bueno. 11 contra Porque 11 eso... y un portero al que hay que apalear hasta que No, nos deje pues entrar el balón. 10, entonces 10 contra 10 y Perdón, 10 portero. contra 10 y el portero, correcto. Sí, porque o sea, son equipos de 12. Mi pregunta es porque, pues sí, uno conoce algunos personajes dentro de la serie, pero pues no da como para armar un equipo de 11 en cada bando. Yo me No, acuerdo que el equipo, el del Togo, que era Steve y el peladito y el ujú, portero y todos los demás eran relleno. más o menos así funciona. Eso es lo que yo digo, que ya cuando tú estás en el juego se ven los peinados especiales o las pintas especiales de esos 2 o 3 jugadores que resaltan y el resto son muy genéricos y no ayuda que las texturas del campo son muy planas, no se alcanza a ver muy bien la tribuna y todo eso se ve muy plano. Tratan de ponerle algunos detalles, por ejemplo, cuando hacen un super tiro, ahí en donde ellos lo hicieron, como que el césped durante algún tiempo se ve raspado, pero no es que realmente sea muy llamativo. ¿Y qué tal le funcionaba a Víctor? Víctor tiene un computador más o menos No, potente. muy bien, 60 cuadros por segundo. Esa parte digamos que muy bien optimizada, e incluso en todas las consolas, dispara o apunta, perdón, a esos 60 cuadros por segundo. Y como las texturas no son lo mejor o lo más, digamos que exigente, digamos que en general en todas se ve muy bien. Listo, Víctor. Y entonces hablemos del apartado sonoro. Nosotros escuchamos Supercampeones en español latino hace cientos de miles de años, pero esa no es la versión original, ni es las voces que vamos a escuchar en estos juegos, me imagino yo. Sí, se imagina bien, porque de hecho en cuanto a la música, sí hay tonadas que se traen del anime, pero de la versión del 2019. Aquí el compositor Tokoshi Takino, él trabajó en Resident Evil 2 en el remake de 2019 y en Dragon's Dogma. Entonces, digamos que la música en general tiene muy buenos arreglos. Aparte de hacer adaptaciones del anime, también hay banda sonora propia. Me gustó mucho que cada equipo, cuando nos enfrentamos, sobre todo con los equipos nacionales en el Campeonato del Mundo juvenil, tienen particularidades en su canción, en su música. Entonces, cuando estamos jugando contra Argentina, la canción es muy movida, es como un rockcito japonés, algo así como rock pop japonés, pero entonces en la de Argentina le meten un bandoneón en el fondo, o cuando jugamos contra Francia le meten violines en algún punto, entonces eso le da como personalidad a la música. En general la música me gustó. Eh, los equipos juveniles, los más importantes, también tienen como su propia banda sonora, entonces el Furano suena como si fuera una banda de estas marciales pero japonesa, esas que tocan como tambores con maderos. Sí, Entonces, sí, sí la entiendo. esa música como que se reconoce. Eso en general me gustó. Ya lo que no me gustó mucho fueron los efectos sonoros. Son algo genéricos. Digamos que los disparos y tapar y estas cosas, eso sí no quedó muy bien.
Sí, porque si uno lo compara, pues si uno piensa, bueno, es que los importantes en un juego de fútbol tradicional que le va a la simulación, pues no es lo que grita Messi ni lo que grita Ronaldo, es lo que van diciendo los comentaristas, y esas son las voces que vemos dentro del pero pues aquí no, aquí los protagonistas son los jugadores. ¿Cómo Ujú. hacen para manejar eso? Entonces, en las escenas entre partidos, están las voces en estricto japonés y solo para la historia principal de los personajes. Eso pues está actuado bien, digamos que entiendo que toman algunos de los dobladores en japonés del anime también participaron aquí, no todos. Y digamos que en esa parte, pues a mí realmente no me gusta mucho el tema japonés porque no lo entiendo, entonces sí me enreda un poquito, pero no está mal, funciona bien, le da un buen ánimo al juego. No está el doblaje en las escenas secundarias, entonces cuando por ejemplo hay una escena de estas en donde yo he logrado una afinidad con algún jugador, me sacan a una escena particular para narrarme algo de la historia, ahí no hay voces, por ejemplo, y durante el juego no hay un narrador, pues sí hay unas voces pues que dicen que vamos a empezar y no sé qué, pero ya durante el juego, digamos que son los gritos de los personajes y sus gritos de los poderes, porque por algún motivo en estos anime toca gritar el nombre de cada disparo para que salga de verdad. Entonces tienen que gritar que ahí Sí, vamos y no si sé qué. no, si no, no hace efecto. Si no No, digo no. tiro el tigre no sale. No sale el tigre, exacto. Entonces aquí tiene que gritar todo eso. En japonés, claro está. Eso pues funciona bien, pero la verdad no me interesó mucho. No me llamó mucho la atención. Sí, a mí me dio la sensación cuando escuché el juego que el comentarista era más como el referee en un juego de peleas, el de Ujú. round uno, empiecen, Más o menos. gol, punto, y ya. Más o menos, algo así. Listo, Víctor. Entonces, de esa banda sonora de Captain Tsubasa, Rise of the New Champion, que sí le gustó, que Ujú. nos quedamos escuchando. Puntualmente, una de esas canciones adaptadas desde el anime que se llama Moete Hero. El día de hoy les estamos presentando Captain Tsubasa Rise of the New Champion, el juego que fue seleccionado por nuestra audiencia dentro de las opciones que teníamos como retos del 2022 para Víctor Dalos. Este es un juego de deportes con elementos de rol y elementos de novela gráfica basado en la popular serie de animación Captain Tsubasa, que en Latinoamérica la conocimos como Supercampeones. Salió para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC en 2020 Ujú. Sí. y eh, llegó el momento entonces de que hablemos de qué fue lo bueno, lo malo y esas cosas que nos molestaron de este título. Víctor, empecemos entonces por lo bueno. Un tema que me gustó mucho es la historia en la campaña del New Hero. Cubre un arco muy importante de la serie. Aparte me pareció que está bien contada. Me interesó quedarme viendo las cinemáticas, algo que no me pasó con la otra historia, la historia de Tsubasa, que como que esa la empecé a pasar rápidamente. Es que Y eso puede pasar, eso puede suceder en parte porque uno ya está muy familiarizado con la historia del anime original. Entonces, si ujú, me van a volver a contar lo mismo, como que, oiga, ¿y cuál es la novedad? Pues sí, las gráficas son más bonitas, pero pues es como lo mismo. correcto. Aquí, por ejemplo, me gustó la animación, me gustó los escenarios. Realmente me interesó, como les digo, seguir la historia completa de este New Hero. Aparte, que este es el segundo punto, y es que logra mezclar esta parte de cinemática con las sesiones de fútbol, digamos que en general en buenas dosis, con un juego, como les digo, medio clásico, fútbol arcade, con un juego más de estrategia, super disparos, y ya una vez entiende uno como este mecanismo y esta estrategia, ya ahí sí se me hizo más divertido. Ya encontré forma de anotar goles. Al principio sufría muchísimo para anotar goles.
lograba terminar los partidos apenas en un 1-0 cuando lo lograba, pero ya a medida que iba avanzando ya lograba tener marcadores más abultados y con goles más espectaculares. Lo otro es que jugamos una campaña en donde hay escenarios en donde tenemos un avatar que podemos personalizar. Eso me gustó mucho. Ya poder personalizar un jugador desde los aspectos físicos hasta los movimientos especiales me pareció muy bueno, y además que es muy rejugable, porque yo les decía que tenemos como unos 6 equipos con los que podemos empezar a jugar la campaña. Entonces yo lo jugué con el equipo del franco-canadiense, pero también hubiera podido seleccionar el equipo de los hermanos Corioto. Pues nunca me hubiera imaginado yo jugar con los gemelos, pero me dieron ganas de volverlo a poner, y de hecho volví a empezar a jugarlo con ellos, tanto que hasta alcancé a llegar a pensar, ¿será que lo compro en Switch para jugarlo? Pero bueno, vamos a ver si después lo consigo barato, porque no creo que me dé para tanto, pero sí se me hizo muy rejugable, y el hecho de pasar diferentes historias y crear diferentes escuadras me parece entretenido. Sí, eso le pega a uno en el cocoro, en el sentido de que, oiga, yo siempre quise ser parte del equipo y no voy a ser el capitán, pero puedo ser un segundón que los ayuda. En este caso sí voy a ser el capitán, pero con un personaje X, no con los protagonistas. Correcto. Listo, Víctor. Entonces, ¿cuáles son las cosas malas? Las cosas malas, tiene problemas técnicos. Tiene problemas técnicos que sí me arruinaron a mí en algún momento el disfrute del juego. Por ejemplo, hubo un par de partidos en donde el portero se desapareció. Yo llevaba el balón y de pronto rematé así como súper fácil y el portero no estaba. Y anoté el gol. Y fue error del juego. Y lo otro, lo que es de pronto en los aspectos de los videos, los pregrabados, los de animación, son muy bonitos, están muy bien hechos, pero me pasó frecuentemente que se empezaron a saltar, se empezó a sincronizar la voz. Entonces sí me parece que le quitó a la experiencia de la narración de la historia. Listo, Víctor. ¿Algún otro negativo? No, totalmente, o sea, que me dañara el juego no, pero sí tengo muchas cositas que me alcanzaron a picar, como que me alcanzaron a fastidiar, pero yo entiendo sí, esas cosas que le molestan a uno, que puede que deterioren un poquito la experiencia, pero que no necesariamente arruinan el juego. Correcto. Resulta que el juego te permite poner unos ítems antes de los partidos a modo de mejorar la experiencia que gana el jugador o la sinergia entre los jugadores de tu equipo, porque recuerden que esto es medio rol también, entonces ahí hay sinergia entre los jugadores y todo esto. Pero resulta que el juego se esfuerza en decirte, oye, hoy tenemos en promoción este ítem, ve a la tienda y lo compras con dinero real. Afortunadamente no es necesario, por eso lo pongo aquí, pero sí el juego se esfuerza mucho en venderte cosas. Hay unas mejoras temporales de puntos de amistad, hay unas cosas de links, hay unas cosas para mejorar habilidades propias, unas cosas para mejorar las habilidades del capitán, otra cosa para ganar disparos, otra para regates, otra para pases, otra para celebraciones. Hay muchas cosas, muchos menús, muchos tipos de monedas diferentes, muchas opciones de crecimiento, y yo en algún momento me sentí abrumado. Tanto que llegó algún punto del juego en donde dice, vamos, Street, o sea, ya, mi personaje es hágale, que siga creciendo por donde va, porque me da pereza ponerme a mirar toda la cantidad de opciones que tiene, que tampoco son necesarias. Sí, con lo básico se logra el objetivo final, no necesariamente, pues, digamos que no lo meten a uno a explorar esas opciones, porque muchas se sentirán de relleno. Correcto. Tengo otras. La inteligencia artificial de los compañeros deja mucho que desear. Se pueden programar algunas cositas básicas, pero no, por ejemplo, no hacen marcación en zona, no buscan el balón, lo pueden tener al lado y no lo cogen, porque si uno se va dirigiendo hacia él, ellos como que dicen, ya viene el jugador, entonces yo me voy, en lugar de ellos tomar el balón y pasármelo. Entonces la inteligencia artificial no está tampoco muy bien. No me gustó el balance en alguna de las campañas entre las cinemáticas y los partidos. Los partidos de por sí son larguitos, pero pasaba un momento en donde jugaba un partido, me ponían una cinemática de 2 minutos y el siguiente partido, y luego una cinemática de 30 minutos y luego un partido. Entonces eso no me pareció como muy balanceado. Sí, o sea, si en lugar de hacer una grandísima y una cortica me hubieran hecho varias más o menos del mismo longitud, se hubiera sentido mejor distribuido. Uh-huh. Y por último, el online, yo lo pongo aquí como en algo aquí intermedio, porque sí no fue tan directo. Yo tuve que hacer algo
para que funcionara bien. Y entiendo que en las consolas funciona peor que en el PC. Entonces sí necesitas tener buena conexión para que funcione de manera fluida. Listo, Víctor. Entonces, para cerrar este Captain Tsubasa Rise of the New Champion, por fin, nuestra reseña en podcast, ¿qué tendríamos que ponerle calificación? Y si tenemos que darle un numerito, ¿qué numerito le ponemos? Ok, yo voy a decir que este es un juego que si yo hubiese tenido que evaluar solo con la primera campaña lo hubiera rajado completamente, pero ya como me obligó la votación y me ayudaron a que saliera de mi backlog, digamos que lo disfruté sin llegarlo a ser un juego como de esos de primera línea. Yo diría que es un juego que vale la pena ver a un bajo precio, un juego alquilable. Por ese lado creo que lo pondría. Sí, yo he visto actualmente, o sea, en el momento que estamos grabando esto en 2022, ya algunas buenas rebajas. Uh-huh. Y ya si tengo que ponerle algún numerito, yo le pondría, estaba entre 6 y 7, pero al final le voy a dejar un 7 porque creo que la rejugabilidad y el tema de personalización le dio como ese puntico más para dejarlo como 7 sobre 10 balones que son tu amigo. Listo, Víctor. Y entonces con esto cerramos nuestro podcast número 111. Agradecemos de nuevo a todas las personas que votaron por los diferentes juegos. Víctor, no sabemos si de pronto más adelante logre acomodar alguno de sus otras opciones dentro de un podcast. Igual lo que les decimos, les agradecemos la participación y sin más, me despido de ustedes. Mi nombre es César Rivera. Me consiguen en redes sociales como Flagstad. Un saludo para todos. Y yo soy Víctor Dalos. Muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.